palabra del Señor. Y bueno, hermano Josué me dio una tareita y le doy gracias, ¿verdad? Porque siempre es grato estudiar la palabra y quería, siempre que me dan un tema, trato de traer un tema que va a tono, ¿verdad? Con lo que es la campaña, ¿verdad? Y ruego al Señor, ¿verdad? Que lo que el Señor me ha dado y lo que he estudiado y me he preparado sea de edificación y de bendición para la iglesia y es lo que deseamos en el Señor. Amén. Así que, por favor, vaya conmigo a Nehemías capítulo 2 y vamos a leer el verso 18. Nehemías capítulo 2, el verso 18. Y de ahí vamos a partir, a comenzar el mensaje y rogamos al Señor, ¿verdad? Que me ayude para poder desarrollar. ¿Me escuchan bien? Sí, ok, está bien. Sí, yo me siento cómodo, yo siempre lo, ya estoy acostumbrado a predicar con la, así que es parte del outfit ya. Así que hermanos queridos, vaya conmigo a Nehemías capítulo 2, el verso 18, y rogamos, ¿verdad, al Señor que como le dije, que sea de edificación y que sea Cristo glorificado y nosotros edificados en la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor dice en Nehemías capítulo 2, el verso 18, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Oren. Bendito Dios y Padre eterno, oh Dios, creador del cielo y de la tierra, poderoso Señor. Oh Señor, nosotros reconocemos tu grandeza y tu soberanía. Y nosotros nos postramos ante tu presencia reconociendo esa grandeza, Señor. Y te pedimos primeramente, Señor, que en todo aquello que te hayamos ofendido, Señor, sea en pensamiento, en palabra, en conducta, Señor, que tú nos perdones, Señor. Lávanos, límpianos con la sangre preciosa de Jesucristo. Oh Señor, te pido que tú me escondas detrás de la cruz para que Cristo sea glorificado y que tu palabra sea llevada y que tu Espíritu Santo sea preparando nuestros corazones para recibirla, Señor, como es tu palabra. Y que podamos salir de aquí esta noche edificados por ti, Señor. Gracias, Señor, por cada cántico que se ha entonado en esta noche, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Y te rogamos, Señor, que tu palabra nos nutra en esta mañana, en esta noche, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén y amén y amén. Bueno, el libro de Nehemías es un libro extraordinario para que podamos, me gusta que podamos entrar en tiempo y espacio y para que sepamos qué es lo que está ocurriendo en este momento que Nehemías le está diciendo, ¿verdad? Cómo la mano del Señor ha sido buena con él. Y entonces dijeron: nos levantaremos y edificaremos, ¿verdad? Es importante que veamos la historia de Israel. Dios lo saca de Egipto. Me estoy dando un poquito de historia, ¿verdad? Dios lo saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida. Allí Dios los tiene y de allí entonces levanta jueces y luego entonces el pueblo pide rey. Y Samuel pensó que el pueblo lo estaba desechando a él. Señor Jesucristo, Dios, ¿verdad? Jesucristo, Dios, Jehová, le dice: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y le da a Saúl, y está Saúl reinando por 40 años, es desechado por Dios, y llega David, reina 40 años más, y luego su hijo Salomón reina 40 años más. Así que hubo 120 años de lo que se llama el Reino Unido, Luego de Salomón, por el pecado de Salomón, el reino se divide: reino del norte, reino del sur. Reino del norte se quedan 10 tribus con Jeroboam, y Roboam, el hijo de Salomón, se queda en el reino del sur. Reino del norte está haciendo las cosas no como el Señor quiere que las haga. Los profetas le están hablando y le están diciendo que si no se arrepienten, el Señor las va a castigar.
no hacen caso, Asiria se levanta y toma el reino del norte y se lo lleva. Aquí entonces estamos hablando, luego viene el reino del sur, Judá, se queda Judá y Benjamín. Está el reino del sur y nuevamente los profetas están hablando, si ustedes no hacen las cosas que el Señor quiere que ustedes hagan, ciertamente el Señor los va a castigar. Y castigarlo fue que se levanta Babilonia y toma entonces el reino del sur, que es lo que se llama Judá, y los lleva cautivo. Y ahí nosotros vemos la historia donde Daniel es llevado a Babilonia y vemos la profecía de Daniel y es llevado allá. Ahora hay una profecía donde habla que el Señor los iba a regresar a la tierra de Israel. Y aquí es donde se encuentra, ¿verdad? Nehemías, es lo que estamos viendo aquí ahora. De hecho, yo quisiera que veamos, vayamos a Isaías. Todavía estamos viendo, ¿verdad? La historia. Vemos, ¿verdad? Cuando Dios le está diciendo que ciertamente iban a ir cautivos. Y estoy dando esta leve introducción para llevarnos, ¿verdad?, a lo que queremos hablar en el mensaje de hoy. Así que ténganme un poquito de paciencia. Ya cuestión de 2 horas ya debemos estar fuera, hermano. Así que ya mismo, ¿verdad? Vamos a estar fuera. Así que en el capítulo 39, que es el capítulo antes del que estamos viendo, ¿verdad?, que es el que tenemos como lema para la campaña, ¿verdad?, el capítulo 40. El capítulo 39 vemos Ezequías, cuando Ezequías le muestra todo lo que hay en el templo al reino de Babilonia. Y por cuanto, mira lo que dice aquí, el versículo 5 dice: entonces dijo Isaías a Ezequías, Isaías 39, 5, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Así que está hablando, Dios le había dicho al reino del sur que Babilonia los iba a llevar y los iba a llevar cautivos, iban a estar allá cautivos. De hecho, si vamos un poquito más adelante, Jeremías, hermano, Jeremías capítulo 39, Jeremías 39 nos dice que también, ¿verdad?, que iban a ser llevados cautivos. Jeremías 39, el verso 7 dice: y sacó los ojos de Sedequías. Esto fue lo que aconteció. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Sí, estamos viendo, van a ser llevados. Había una profecía, aquí está diciendo lo que ocurrió. Quemaron todo, los dejaron, pero lo dejaron en la ruina, es lo que está hablando. Si vamos ahí mismo a Jeremías un poquito más adelante, Jeremías 52, el verso 12, hermano, vemos que va a haber, dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Así que vemos cómo había una profecía de que si no hacían lo que el Señor le estaba diciendo que hicieran, que iban a ser destruidos. Y vemos la profecía cumplida aquí, explicándolo cómo ocurrió. Ahora, miren, no solamente quedó ahí, hermano. Si vamos a Jeremías 25, vamos allá. Jeremías 25 nos dice: no solamente te van a destruir por tu pecado, pero mire qué bueno que siempre hay gracia de Dios, hay misericordia de Dios. Y mire lo que le está diciendo el 25:11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Wow. Y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años. Así que le puso término
al tiempo que iban a estar allá. 70 años, hermano, iban a estar 70 años. Ahora, mire Daniel, vamos a Daniel un poquito más adelante. Lo estoy llevando solamente para que veamos, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo, para llevarlo a Nehemías capítulo 2 que acabamos de leer y podemos desarrollar el mensaje. Así que tengan un poquito de paciencia, siga conmigo. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, el verso 2. Daniel capítulo 9, verso 2 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Así que ya Daniel dice, ya los 70 años se estaban cumpliendo, y entonces Dios nos dijo que en 70 años íbamos a regresar. Interesante, hermano, cuando vamos ahora a Isaías 40, es lo que, donde el texto que estamos usando para la campaña, ¿verdad?, de lema, y cómo esto nos lleva a Nehemías capítulo 2, hermano. El capítulo 40 nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Por qué? Dice: hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así que está hablando. Interesante, hermano, que Dios siempre hay misericordia y gracia en Dios. Aun cuando los iba a castigar por su pecado, Él los iba a restaurar. Dice: ya tu pecado está perdonado. Ahora viene y dice, presenta cómo los va a restaurar, pero nos presenta algo interesante el capítulo 40, porque ahora nos está presentando a Jesucristo el Mesías. Amén. Que no solamente me está hablando que los va a restaurar a Jerusalén, a ellos, sino que está hablando del reino milenial, cuando Cristo va a tener el reino eterno y va a tener el reino establecido en la tierra. Ahora, cuando vamos al capítulo 41 de Isaías, el verso 1 dice: escuchadme costas y esfuércense en los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó de delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca en su arco arrebata. ¿Sabe una cosa, hermano? Daniel había tenido el Nabucodonosor había tenido un sueño, y Daniel había, una visión, era un sueño. Daniel tuvo una visión y está hablando de reyes que iban a ver. Babilonia primero, pero luego de Babilonia venía los medo-persas. Y este verso 41, el capítulo 41, me está hablando que Dios iba a levantar los medo-persas para coger al imperio babilónico y castigarlo por lo que había hecho a su pueblo. Cuando miramos al capítulo 40, podemos ver, dice: ¿quién hace esto? Jehová. Amén. Dice: yo soy el que soy fuerte, yo soy el creador del cielo y de la tierra, yo soy el dueño de todo, yo no me canso, yo tengo fuerza para dar. Y ahí entonces viene, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben, hermano querido? Esto me está hablando el retorno de Israel nuevamente a su tierra, y cómo aquel que ha esperado en Jehová le va a dar la fuerza para que entonces puedan edificar lo que se había destruido. Y aquí entramos en Nehemías capítulo 2, que estamos en el tema de hoy. Nehemías, cuando llega a Jerusalén, encuentra a Jerusalén en ruinas. De hecho, hermano, cuando vamos a Nehemías capítulo 1, y él le pregunta a una persona, ¿verdad?, que fue hasta Persia para decirle qué había ocurrido, le dice: uno de mis hermanos, de algunos varones de Judá, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas afuera. Cuando Nehemías escucha esto, dice que oró, lloró y estuvo delante del Señor. Cuando Nehemías regresa y le pide al rey que lo devuelva, cuando él llega allí, encuentra a Jerusalén en ruinas.
Y ahí es que anima a los que están allí para edificar los muros de Jerusalén. Dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Con que me levantaré con nuevas fuerzas ahora. ¿Sabe una cosa, hermano querido? Todo esto que está hablando, la profecía o la interpretación la tenemos que llevar directamente al pueblo de Israel. Ahora, la aplicación, estos son dos cosas diferentes. La aplicación, ahora la podemos aplicar a nuestro tiempo. ¿Y qué vamos a aplicar, hermano? Mire hacia afuera, mire a nuestro alrededor y va a haber un Puerto Rico en ruinas. ¿Y usted sabe por qué está en ruinas? Usted dice, es que hay mucha gente haciendo cosas malas. Está en ruinas porque los buenos no hacen nada. Está en ruinas porque la iglesia está durmiendo. Y necesitamos ser motivados a levantarnos y a edificar. Puede haber lo que se llama el conformismo o puede haber también lo que es la comodidad. Estamos cómodos en nuestros asientos, estamos cómodos en nuestras iglesias y esa comodidad ha llevado a que el conformismo nos arrope y pensamos que lo que hemos hecho ya es suficiente. Y necesitamos hombres que nos digan, levantémonos y edifiquemos. Edifiquemos un pueblo temeroso de Dios. Me acuerdo, tan pronto pasó María, había un slogan que se repetía mucho, Puerto Rico se levanta. ¿Se acuerdan? Y aquí hablamos, dice, me levantaré con más fuerza, ¿verdad? Así era, me levantaré con nueva fuerza, ¿verdad? Y hay tres cosas que quiero hablar en esta noche con el tema, levantémonos y edifiquemos. Amén. Tres cosas que van a ocurrir, tres cosas que deben ocurrir o que van a ocurrir, tres cositas cuando nos levantamos y queremos edificar. De hecho, si decimos levantémonos, eso quiere decir que estamos sentados ahí. Porque yo no voy a decir levantémonos si estamos todos de pie. Así que si le decimos levantémonos es porque estamos sentados. Y estar sentado es estar en comodidad. De hecho, ahora se venden mucho los asientos estos que usted se sienta cojeando y lo echa para atrás así, y levanta las piernas. Eso está tremendo. Me encanta. Eso sí, eso es buenísimo. Eso nos encanta, hermano. Y es así, hermano. Uno se siente cómodo, después del trabajo uno se sienta y se echa para atrás y las piernas se sienten comodísimas. Salirse de ahí es lo difícil. ¿Sabe una cosa, hermano querido? Triste decirlo, pero la iglesia está en un asiento acoginado, echado para atrás. Tres cositas, hermano, que la escritura podemos ver aquí con Nehemías que debe ocurrir. Tres cositas, hermano, que vamos a ver cuando decimos levantémonos y edifiquemos. Tres cosas, hermano. En primer lugar, tenemos que confesar los pecados. Y te dice, wow, es que usted me está hablando, yo estoy en la iglesia, y yo vengo todo el tiempo. Tenemos que confesar los pecados. Yo quiero que ustedes vean la actitud de Nehemías cuando llegó a Jerusalén. De hecho, antes de llegar, cuando escucha la noticia, mire esto, vaya a Nehemías capítulo 1, hermano. Nehemías capítulo 1. Y yo quiero que vea el verso 6, hermano. Quiero que vea el verso 6. O comenzamos desde el verso 5 para que veamos, hermano, cómo lo está diciendo. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. De hecho, el versículo 40 de Isaías dice, los que esperan en Jehová, ¿sabes? Los que esperan en Jehová, y aquí está diciendo, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que guardan sus mandamientos. Está atento ahora a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel
que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire qué extraordinario cómo Nehemías lo presenta. Si lo vemos en el tiempo de ahora, venimos posiblemente hay una oración. Oh Señor, te pido por el pecado de estos hermanitos. No, yo no. Yo no, porque yo no. Porque yo estoy todo el tiempo en la iglesia, yo oro, yo diezmo, pero yo no, estos hermanitos, ay bendito, que necesitan. Te pido perdón por ellos, perdona los pecados. Mira Nehemías, hermano. Nehemías dice, sí, yo. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a levantarse, presentarse delante del Señor, tal como somos, y decirle, sí, Señor, hemos pecado. Nuestro pueblo está a la deriva porque hemos fallado al Señor. No hay otra forma, hermano. No podemos decir que el pueblo está mal porque hay gente haciendo cosas incorrectas. El pueblo de Dios ha fallado y tenemos que venir a Él y decirle, Señor, sí, yo he fallado y te pido perdón. Si de verdad nos queremos levantar, no me puedo levantar hasta que yo no vaya donde Él y diga, Señor, te pido perdón porque he fallado. Y en este grupo está incluido el que está predicando. Amén. Todos. Señor, te hemos fallado. Y debemos tener después de decir, sí, yo te he fallado. No puede haber un grupo que se levante, no puede haber una persona que se levante, no puede haber ese avivamiento hasta que no haya confesión de pecado. ¿Sabe? Cuando Daniel vio que ya se cumplían los 70 años, vamos ya a Daniel para que lo veamos también, y vamos a ver si esa oración de Daniel es parecida a la misma de Nehemías, hermano. Vamos a Daniel capítulo 9, el verso 5. ¿Sabe? Jerusalén estaba en ruinas cuando llegó Nehemías, pero ¿sabe por qué era? Por el pecado. Era por el pecado, hermano. Y hoy tenemos una sociedad en ruinas por el pecado. Daniel capítulo 9, el verso 5, mire cómo dice. Han pecado, este pueblo ha pecado. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hemos pecado. ¿Sabe? Estamos acostumbrados, llegamos a la iglesia, escucho un mensaje y posiblemente le decimos al pastor, ay pastor, qué bonito mensaje usted ha predicado hoy. Qué bonito mensaje, ay qué mensaje tremendo. O cómo Dios nos ha hablado. Pero me voy por la puerta y el lunes, el martes, ¿de qué predicaron en la iglesia? ¿Qué he hecho? ¿Cómo me ha transformado la palabra de Dios? Si queremos levantarnos, debemos confesar nuestros pecados. Amén. Hemos pecado, hermano. Hemos pecado. Mire, cuando vamos a Nehemías, regresamos allá, hermano, Nehemías capítulo 9, el verso 1. Mire esto, hermano. El día 24 del mes, del mismo mes, estamos en Nehemías capítulo 9, el verso 1, hermano. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados, las iniquidades de sus padres, y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Nos gusta, hoy se escucha mucho la adoración, y
pasamos tiempo cantando. A mí me gustan los himnos, ¿sabes? Yo canto, hay que cantarle al Señor. Amén, amén. Pero no queremos que la palabra del Señor sea predicada y ministrada, porque no queremos que la palabra del Señor, que es espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo y nos enseña lo que somos. Y estas personas dicen, leyeron la palabra de Dios y la otra parte confesaba su pecado. ¿Por qué? Porque mientras leemos la palabra de Dios es el espejo que nos vemos y vemos nuestra condición. Y vemos nuestra condición pecaminosa y decimos, Señor, te he fallado. Realmente te he fallado y tengo que confesar mis pecados. Si queremos levantarnos con más fuerza, hermano, hay un himno precioso que dice, no hay un lugar más alto que estar a tus pies. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a los pies de Jesucristo y decir, hemos fallado, Señor, y te pido perdón. Hay una parte en Lucas capítulo 15, un relato que todos conocemos, hermano. Mire esto. Lucas capítulo 15, vaya conmigo allá. Lucas capítulo 15, el verso 17. Y estamos viendo, hermano, la necesidad que tiene el pueblo de Dios de confesar su pecado, venir al Señor, decir, Señor, necesitamos tu perdón, porque te hemos fallado. Lucas 15, el verso 17, hermano. Esto está hablando, ¿verdad?, de el hijo pródigo, ¿verdad? El versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira esta. Para levantarme, dice, tengo que reconocer que le fallé a mi padre. Me levantaré y de allí le diré, he pecado contra mí. ¿Sabes? Siempre pensamos que no, me voy a levantar. Vamos a pensar, vamos a meditar nuestros caminos y nos daremos cuenta que necesitamos confesar nuestros pecados. Mi pecado declaré y qué bueno es al alma, hermano. Salmo 32, el verso 5, lo vamos a ver, hermano. No hay nada mejor, hermano. Si queremos levantarnos genuinamente, hermano, tenemos que ir al Señor y decir, Señor, te he fallado. Te he fallado. Salmo 32, el verso 5. Salmo 32, el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La gracia de Dios, hermano, está ahí, hermano. Está ahí. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros queremos levantarnos, hermanos, tenemos que ir ante Él y decirle, Señor, hemos fallado y te pido perdón. Perdona nuestras iniquidades. En segundo lugar, hermano, levantémonos y edifiquemos. Para eso primero tengo que confesar mi pecado al Señor. Ya lo vemos. Ahora, en segundo lugar, una vez confesemos nuestro pecado y venimos al Señor, y ahora sí me voy a levantar y voy a trabajar. Dice, wow, ya yo confesé mi pecado, el Señor me ha perdonado, mi relación con el Señor está tremenda, qué bueno estar libre, qué bueno que estoy sirviendo al Señor, qué bueno. Y usted cree que todo va a salir, como dicen por ahí, piches and cream. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando nos levantamos a trabajar para el Señor, tendremos oposición. Dice, usted dice, wow, ya confesé mi pecado, esto se resolvió, ya está todo, ahora vamos a trabajar. ¿Sabe una cosa? Vamos a tener oposición. Cuando nos levantamos y queremos servir al Señor, tendremos oposición, hermano. Mira, ahí mismo en el mismo capítulo 2, el verso 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, es el versículo que sigue, el que estamos teniendo como base para él, el versículo 18, levantémonos y edifiquemos. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos preciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
¿Sabe, hermano? Siempre que queremos trabajar para el Señor hay oposición. Siempre ha habido oposición desde el principio. Cuando usted quiere trabajar para Cristo, el enemigo se va a levantar, hermano. Definitivamente. Él no quiere que usted, mientras usted esté sentadito ahí, cómodo en su casa, tranquilito, lo va a dejar tranquilo. Porque usted no le hace ningún daño. Mientras lo tenga usted en el sillón cómodo, usted no. Pero tan pronto usted confiesa el pecado y digo, vengo del Señor, yo voy a trabajar para Cristo. Tenga seguro, va a tener oposición. De hecho, si no tiene oposición, hay algo que está haciendo mal. O hay algo que estamos haciendo mal. Tendremos oposición, siempre se va a levantar, se va a enojar, el enemigo siempre se enoja desde un principio. Vea a Moisés, tuvo oposición todo el tiempo, todo su ministerio, hermano. Josué tuvo oposición, claro que tuvo oposición. Jesucristo tuvo oposición. Pero tenemos que mantenernos firmes y tenemos que seguir hacia adelante, hermano, trabajando para el Señor, sabiendo que esa oposición ya la sabemos. Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar, haciendo el trabajo para el que el Señor nos ha llamado, hermano. Mire, si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, el verso 2, hermano. 1 Tesalonicenses capítulo 2, el verso 2, vemos al apóstol Pablo teniendo oposición, hermano. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermano, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlo el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, hermano. Predicar el Evangelio de Cristo siempre va a tener oposición. Siempre va a haber gente que se va a oponer y gente que no va a querer que usted siga predicando el Evangelio, hermano. No hay ningún siervo de Dios que se haya levantado, un creyente que quiera servir a Cristo que no tenga oposición. Esteban tuvo tal oposición que hasta lo apedrearon y lo mataron, hermano. Siempre va a haber oposición. Cuando usted hable la palabra de Dios, de hecho dice, el que quiera vivir piadosamente va a ser ¿qué? Perseguido. Si usted quiere vivir para el Señor, usted va a recibir oposición. Ahora, cuando usted esté recibiendo oposición, glorifica a Dios. Estoy trabajando para Cristo. Lo estoy haciendo bien. Obviamente, si no es que se está buscando el problema, eso es otra cosa. Eso es diferente, ¿verdad? Pero si usted está sirviendo a Cristo y tiene oposición, glorifica a su Padre Celestial. Interesante, hermano, cómo no solamente tengo oposición del exterior, sino que posiblemente voy a tener oposición en el interior. Nehemías capítulo 3, el verso 5, hermano, mire esto. Nehemías capítulo 3, el verso 5, hermano. Se levantaron a trabajar y estaban trabajando. Rápido se opuso Sanbalat y Tobías. Y ahora mire el versículo 5 del capítulo 3. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, ¿verdad? Se repartió el trabajo y ya estaban trabajando. Ahora mire esto. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Estaba diciendo que parte de los líderes y de los grandes también se aguantaron. ¿Sabe una cosa, hermano? Es oposición cuando yo voy en contra de la obra de Dios, pero es de igualmente oposición cuando yo puedo ayudar a la obra de Dios y no la hago. Es de igual forma. Me estoy oponiendo a que el Evangelio progrese. ¿Sabe? Siempre en la iglesia se van a levantar, vamos a trabajar. Y de momento cuando usted mira, están ¿qué? 2, 3, 4, 5. Pero esto es la obra de toda la congregación. Aquel maestro lo está haciendo. Cuando lo hacemos todos, hermanos, el peso se nivela, hermano. El líder dice, levantémonos y edifiquemos. Y ahí se levantó y dice, yo no voy para allá. Yo no. ¿Sabe una cosa, hermano? Dice, el saber hacer el bien y no hacerlo, pecado. El quedarme cómodo que lo haga otro, sigue siendo, estamos pecando de la conformidad y estar tranquilos en nuestra casa, que otro lo haga, hermano.
la obra, el Señor miró el campo y dice, el campo ya está. Lo que falta son obreros. Nuestras iglesias bautistas, hermanos, hay unas sin pastores. Aquí está el pastor Abreu, pastor, puede dar testimonio. ¿Por qué? Porque no queremos hacer el trabajo. Nos gusta estar cómodos. No, tengo otras cositas que tengo que hacer. Oposición, hermano, oposición de los de afuera, ya la esperamos, esa la sabemos. La que duele es la que se opone dentro de la congregación. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Esté preparado, porque sabe, siempre va a haber oposición. Amén. Usted manténgase trabajando para el Señor. Amén. De hecho, nosotros debemos estar mirando a Jesucristo, mirando al Señor siempre, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabe? Cuando yo miro a Cristo y dejo de mirar al lado, voy a ver que hay muchas cosas que puedo hacer para el Señor. Y cómo el Señor nos va a usar. Yo creo que hemos entendido esto, hermano, no tenemos que seguir hablando. En tercer lugar, hermano. En primer lugar vimos, tenemos que confesar nuestros pecados. En segundo lugar, cuando nos levantamos y vamos a trabajar, vamos a tener oposición. En tercer lugar, tenemos que esforzarnos. Mire cómo dice, levantemos y edifiquemos. Dice, y así esforzaron sus manos para Dios. ¿Sabe? Isaías 40 dice, los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. La obra del Señor no depende de mi mollero, ni de mi esfuerzo, ni de fortaleza humana. Esto es de Dios. Y cuando yo no dependo de mi capacidad, sino dependo de la fortaleza y la fuerza que Dios nos da, podemos lograr grandes cosas. Y entonces podemos decir, nos vamos a levantar con más fuerza, que es lo que nos levantamos con más fuerza. ¿Cuándo qué? Cuando en lugar de mirar lo que yo puedo hacer y comienzo a ver lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí, vamos a lograr grandes cosas. Amén, amén. El que da la fuerza es Dios, pero tenemos que nosotros poner nuestra parte y esforzarnos a lograr las metas que Dios quiere que hagamos. Dios puede usar ángeles, Dios puede usar, pero ha querido que usarnos a nosotros. Amén. A veces podemos decir, no, yo creo que yo no, yo creo que no puedo. Quizá que el maestro sí, pero yo no. Cuando venimos al Evangelio, hermano, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y viene a morar en nuestra vida. Dice que Él reparte como Él quiere. Y Él reparte. En cada iglesia local, Dios ha repartido. Si usted está aquí en esta iglesia local, es porque Dios lo trajo aquí y necesita que usted participe. Amén, amén. Necesita que usted, el pastor le decía, ponga sus talentos a trabajar. Sí, eso mismo. Dios le ha dado mínimo un don a cada uno de ustedes. Si están en Cristo, usted tiene un don. Búsquelo. Y póngalo a los pies del Señor. ¿Dónde lo pongo? En la iglesia local. En la iglesia local. Pastor, aquí estoy. ¿Dónde soy usted? Vamos para allá. No me puedo levantar y edificar con fuerza si el pastor está solo. O si están dos o tres nada más. Si lo hacemos todos juntos, hermano, vamos a acabar. Amén, amén. Hermano, y esto no es de esta iglesia local, hermano. Estoy hablando de todas las iglesias locales. Es el mismo. Usted va a ir a Barceloneta, usted va a ir a Camuy, usted va a ir a Cagua, usted va a ir a Ponce, usted vaya donde sea. Es igual. Dios lo puso aquí. Usted es importante y Dios lo quiere usar. Esfuércese y trabaje para el Señor. Esforcémonos, tenemos que esforzarnos, hermano. Dios le dijo a Josué, solamente te pido que te esfuerces. Lo dio a Josué y se lo dice a Josué. Solamente esfuérzate. Pero no se lo dice a Josué, se lo dice a todos nosotros. Dice, esfuerza. Amén, amén.
solamente esfuérzate. Cuando decimos nos vamos a levantar, usted no se levanta para quedarse parado, usted se levanta ¿para qué? Para hacer algo, para lograr algo. Usted no se levanta solamente porque me voy a quedar aquí parado todo el día. Usted se levanta, me voy a levantar, si está en su casa, me levanté, aunque sea a la nevera, voy a la nevera, voy a hacer algo. Cuando usted está en Cristo y dice nos vamos a levantar, nos tenemos que levantar a hacer algo y tenemos que esforzarnos. Lo bueno es que ya Dios nos dio la tarea. Ya nos dio la tarea. Y no solamente que dijo, y hacer discípulos. Recibiréis poder para que me seáis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No tenemos que buscar, ay Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Estoy una semana buscando, Señor, estoy buscando la dirección tuya, ¿qué voy a hacer? Usted está en una iglesia local, tiene trabajo. Tenemos trabajo. ¿Qué debemos esforzarnos? ¿Sabe? Nuestro Puerto Rico, y lo sigo diciendo, lo que empezamos, está en ruinas, moral, espiritual, una cosa terrible, hermano. Y lo más triste es que somos el país con más iglesias por millas cuadradas. Increíble. En cada esquina, usted sale por ahí, va a haber una iglesia ahí en la esquina. Donde nosotros estamos, tenemos una iglesia aquí, la otra está ahí al lado. Y usted sigue por ahí, hay iglesia por millas cuadradas. Debe Puerto Rico ser tremendo. Entonces hay un problema. El problema no está en los de afuera. La iglesia tiene que levantarse y trabajar. Amén, amén. Tiene que esforzarse, hermano. Levantémonos y edifiquemos un país temeroso de Dios. Pero eso comienza en la iglesia. Si yo no honro a Dios, no puedo esperar que el que está afuera honre a Dios. Si yo no trabajo para Dios, no puedo esperar que otro de afuera venga a hacerlo. No podemos hacerlo, no podemos esperar por ellos. Nos toca a nosotros levantarnos con fuerza y trabajar para que ese mundo pueda ver a Cristo. Pero lamentablemente eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si hay tantas iglesias y el país sigue rumbo a la ruina, pues entonces hay algo mal. Tenemos que reconocerlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe? Que con esto del COVID mucha gente ha muerto. Posiblemente usted conoce a alguien que ha muerto. Mucha gente está muriendo. Algunos han muerto. Otros han muerto de otra cosa y le ponen COVID. Pero pues están muriendo, hermano. ¿Y para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Usted se ha esforzado? ¿Yo me he esforzado? De alcanzarlo para Cristo. O estoy diciendo, yo ya creo en Cristo, estoy salvo, voy para el cielo, allá cada cual que resuelva, porque ya mi vida está resuelta. ¿Sabe, hermano querido? El infierno es real. Y mucha gente va rumbo al infierno. No porque están pecando. Van rumbo al infierno porque por Adán todos son pecadores. Y ya están en condenación. No es que se van a condenar, ya están en condenación. El que no ha creído ya está en condenación. Y la iglesia no nos preocupa eso. Es una realidad, hermano. La eternidad es una realidad. Es una realidad en Cristo. Yo creo en Cristo como mi Salvador personal. Yo estoy seguro que voy para el cielo. Pero también es una realidad que el que no ha recibido a Cristo está en condenación y va a pasar una eternidad en el lago de fuego. No nos gusta eso, pero esa es la realidad. No te puedo decir otra cosa. Si usted está aquí y no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, mi responsabilidad es decirle, escapa por tu vida. Hoy es el momento de entregarle tu vida a Cristo y decirle, aquí estoy, perdona mis pecados. Pero no solamente esto, hermano. Cuando recibamos a Cristo tenemos que mirar al lado y decir, mi familia, mis hermanos, mis amigos, ¿qué está pasando?
No puedo decir levantemos y edifiquemos. ¿Edifiquemos qué? Edifiquemos un pueblo temeroso de Dios, y no hay otra forma que ir y predicar el evangelio de Jesucristo, decirle que en Cristo hay salvación y vida eterna. No es mandarlo para el infierno. Te voy a mandar para el infierno. No, la realidad es que ya va camino a eso. Yo lo que voy a decirte, las buenas nuevas de salvación es, no tienes que ir allí, porque Cristo quiere salvarte. Levantémonos y edifiquemos, hermano. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Sabe? Los apóstoles no recibieron, no ganaron 3,000 personas porque estaban sentados. El apóstol Pablo no hubo iglesia en Filipo, en Éfeso, porque estaba ahí en Jerusalén. Aquí está tremendo, esto está bien cómodo. No, siguieron, se esforzaron, caminaron, fueron tocando puertas, llamando a la gente a Cristo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer un cambio, hermano. ¿Saben una cosa? Cuando dice yo me voy a levantar, no es algo que dice me levanté ya. Cuando yo digo que me voy a levantar, es que ya yo estoy resuelto a hacer una acción. Tiene que haber una acción, hermano. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15 para que vean lo que quiero decirle. Lucas capítulo 15, hermano. Lucas capítulo 15, el verso 20. Lucas capítulo 15, el verso 20. Estamos hablando del mismo hijo pródigo, hermano. Mira esto. Lucas 15, el verso 20 dice, levantándose. De hecho, mire el versículo 18 que lo leímos ahorita. Dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice, y levantándose, vino a su padre. ¿Ves que hay una acción? Cuando yo me levanto hay una acción, tiene que haber una acción. Me levanto y vengo a mi padre. ¿Sabe? Confesión de pecado. Te pido perdón por mis pecados. Sé que ahora que voy a trabajar para Cristo voy a tener oposición, pero ahora me voy a esforzar a trabajar para Cristo. Amén, amén. ¿Sabe? Hay una porción bíblica que a mí me encanta, hermano. El apóstol Pablo, cuando vino a Jesucristo y lo recibió como salvador personal, él era perseguidor de la iglesia. Y cuando viene a Cristo, dice que la gente decía, no, este es el que los persigue, yo no quiero, no. ¿Y sabe qué decía? Y él se esforzaba más. Él se esforzaba más. ¿Por qué? Porque él quería alcanzarlo para Cristo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy esforzando para trabajar en la obra de Cristo? El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, vaya conmigo. Dice, no se preocupe, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Me estoy esforzando? ¿Me estoy esforzando? ¿O he caído en la rutina? El domingo voy a la iglesia, ay qué bueno, me monto en mi carro, me voy, vuelvo por la noche, qué bueno me voy, vengo el otro día y vengo a la iglesia, miércoles, jueves, el que le toque, ay qué chévere, canto, me voy para mi casa. Esfuérzate. Levantémonos y edifiquemos. 3 cositas que hemos visto, hermano. Nos levantaremos con más fuerza. Tiene que haber confesión de pecado. He pecado contra ti, Señor. Tengo que estar consciente de que voy a tener oposición. Sépalo desde ahora. Para que cuando llegue no diga, ay, que pues mira, y ahora que quiero servir al Señor, tiene oposición. No. Dice, Pedro decía, no te sorprenda por esta fuego de prueba que estás pasando. O sea, no eres el único, lo está pasando el mundo entero, todos los creyentes en el mundo entero están pasando el que está esforzándose por ti. Y ahora, esfuérzate. Mientras más haya oposición, usted esfuércese más. Nuestro pueblo nos necesita. Amén, amén. Lo necesita usted. Levantémonos y edifiquemos. Confesión de pecado. Voy a tener
Estamos en un momento histórico, hermano, donde tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. Porque mientras más oscura sea la cosa, la luz de Cristo puede alumbrar. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Si vemos los negocios, dice, cuando hay mucha demanda, ahí está tremendo, porque el negocio va a crecer. Si lo vemos como un negocio. ¿Sabe una cosa? El evangelio está ahí disponible, hermano. Tanta gente para predicar, hermano. Tenemos un problema. Puerto Rico es religioso. Y pensamos que nuestra religión nos va a llevar al cielo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era bien religioso, bien bueno. Tienes que nacer de nuevo, tienes que poner tu mirada en Cristo, tienes que recibirlo como tu Salvador personal. Ahora, si estoy en Cristo, es momento de evaluarnos a la luz de la palabra de Dios y decir, wow, yo quiero levantarme y edificar. ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Qué he hecho hasta ahora? Oh Señor, perdóname. No he hecho lo suficiente. No he hecho lo suficiente, Señor. Ayúdame, te pido perdón. Quiero levantarme con fuerza, quiero trabajar para ti. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, a que seamos ese grupo de hombres y mujeres que se levantaron en Isabela y hicieron la diferencia. Que pide, hermanos queridos, llorar. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu palabra, Padre eterno. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy tu palabra ha sido predicada, Señor, y hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. En nuestro deseo levantarnos y edificar, pero entendemos que tenemos que pedirte perdón. Y te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que tú quieres que hagamos. Y ayúdame, Señor, que aunque sé que tengo y voy a tener oposición, a esforzarme a trabajar para ti. Ese es el deseo. Hoy es el día, Señor, que yo quiero comprometerme contigo para trabajar para ti. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Por favor, cabezas inclinadas o cerradas, Pastor Josué. Cabezas inclinadas o cerradas. Cabezas inclinadas o cerradas. El Señor ha hablado en esta mañana, en esta noche, perdón. Me gustaría que usted medite en lo que hemos hablado en esta hora. Es tiempo de meditar, porque la palabra del Señor es para meditar en ella. Y en primer lugar quisiera presentarle, si usted no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, hoy es un buen día para recibirlo. Él le ama, murió en la cruz del Calvario por usted y quiere salvarlo. Quizá hay alguien que está aquí y me dice, yo no he recibido a Jesucristo como Salvador personal, pero hoy yo quiero recibirlo. Aquí está mi mano, por favor, ore por mí. Quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Quizá alguien me diga, hermano José, pastor, el mensaje es sencillo, fácil de entender, lo entendimos, facilito. Levantémonos y edifiquemos. Y reconozco que no es todo lo que el Señor quiere que yo haga. Y como Dios ha hablado en mi vida de una manera muy personal, muy personal. Por favor, ore por mí, aquí está mi mano. Como Dios ha hablado en mi vida en esta noche. Aquí está mi mano. Ore por mí, por favor. Quizá alguien me diga, hermano José, pastor, tengo una petición muy personal delante del Señor. Por favor, ore por mí. Aquí está mi mano, por favor, ore por mí. Usted bendiga, usted bendiga.
pie para cantar un cántico y hacer la despedida. Amantísimo Señor, gracias por este tiempo. Mira las manos que fueron levantadas por un pedido personal. Señor, tú conoces, sabes cada situación, cada pedido, Señor. Conoce la batalla de cada uno de nosotros. Señor, en tus manos las depositamos, Señor, y que podamos, Señor, salir hacia adelante, Señor, contigo siempre, Señor. Que estemos dispuestos a